que sus representantes respeten a la familia argentina, al matrimonio de hombre-mujer y que todos los niños tengan un papá y una mamá. 40.000 en San Juan, 14.000 en Mendoza, 10.000 en Córdoba, miles y miles en Salta, Tucumán, Paraná, Capital Federal, Pergamino, Oberá, Misiones, de Concordia, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Rosario, en todo el país. Santa Fe, las familias argentinas se están movilizando por las graves consecuencias que acarrearía a nuestra nación lo que se pretende modificar. De este modo, habiendo escuchado tanto, solo procederé a destacar lo que considero fundamental a la hora de las conclusiones. No se debería votar esta ley por efecto de las emociones. Hemos observado de qué modo, tanto aquí en las ponencias, cuanto a través de los medios de comunicación, se ha intentado que las emociones le ganen a la razón. No es buena fórmula esta. He observado como ustedes, sin dudas, en cuántas ocasiones aquí en el recinto y por los medios se intenta alterar la racionalidad con la emocionalidad, incluso saliéndose completamente del tema, ya que aquí no venimos a tratar el homosexualismo, sino un proyecto de matrimonio homosexual con adopción. No se juzga al homosexual como tal, sino que se considera un proyecto en torno al matrimonio. Los testimonios emotivos de hijos adoptados por homosexuales solteros y homosexuales aceptados por sus padres, etc., son valiosos, pero no hacen a la cuestión de la generalidad que la ley debe observar. Son excepciones a la regla que no hacen más que legitimar el contenido de la norma que regula el conjunto. Valga a modo de ejemplo la célebre dramatización del gran actor Pepito Cibrián, donde alusión al término marica, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema en cuestión. Justamente no debería legislar una ley de alcance general en función de las excepciones. Bien está dicho que la excepción hace la regla, pues he notado con preocupación cómo los activistas homosexuales se han referido a casos excepcionales para fundamentar lo que quieren lograr. Pedir la adopción de niños porque los padres heterosexuales son violadores, golpeadores o porque sus hogares se derrumban por el divorcio sería como admitir que la sociedad argentina y mundial llegó hasta aquí con esas nefastas características propias de la conducta humana, que también son excepciones, y no como fruto del sistema heterosexual o de la institución matrimonial hombre-mujer o de la expresión que sea. Miren lo que hemos escuchado. No se debería legislar sin desterrar la confusión y los medios de que la producen. Uno puede advertir con facilidad cómo en estas presentaciones de posturas o fundamentos se han intercambiado las banderas. Cada uno acusa al otro de algo, de lo que le conviene, sea por el pensamiento único, fundamentalista, antidemocrático, discriminador, etc. Tamaña tarea la de ustedes, senadores de la Nación, para poner en su lugar a cada una de estas situaciones. Pero es evidente que hay que ir a la etimología de estas palabras para saber quién las usa realmente como es debido. O por lo menos ponerse en lugar del otro, porque el gran mundo heterosexual se siente muy dañado por tantos epítetos no buscados que no hacen a su diario vivir, que avasallan su manera de pensar siendo tratados de retrógrados o teniendo que soportar discriminaciones por su fe de vida. No nos merecemos leyes con ausencia de la verdad. La palabra tiene un valor intrínseco, etimológico, significante, conforme a su definición. Si universalmente se ha denominado matrimonio al conformado por hombre y mujer, sin poder ejercerlo en su definición legal e histórica de origen, por un mayor y un menor, ni por parientes de sangre, o por más de dos cónyuges, querer llamar matrimonio a lo que no responde a esta definición es algo totalmente fuera de sentido. Hablar de derechos sin tener en cuenta los requisitos que todo derecho conlleva no es serio. Los jubilados tienen que cumplir 60 o 65 años y haber hecho sus contribuciones para poder recibir la paga correspondiente. Los dadores de sangre tienen que estar en ayunas, no tienen que tener HIV, no pueden estar tatuados, por más amor que el dador tenga sobre la persona. Los ciudadanos, si no tienen 18 años, no pueden votar. No es ninguna discriminación. Para tener los derechos, siempre es necesario conocer los requisitos. ¿Acaso se pueden cambiar las leyes establecidas en tiempo y forma en una democracia sin participación del pueblo? Porque fue dicho que en la plataforma partidaria de los actuales legisladores ni siquiera se hablaba de estos temas fundamentales para la sociedad. Hay que escuchar que la Constitución habla de igualdad de todos los habitantes y es correcto, pero igualdad para todos en los derechos constitutivos, no de las elecciones selectivas. No se debe legislar influenciado por la prensa. ¿Qué sensación nos produce vivir con una prensa poco democrática? Qué tristeza para una sociedad cuando se pierde el equilibrio, la ecuanimidad y no se informa con neutralidad. Es tremendo el poder de la prensa, todos lo sabemos. Luego, cuando vemos que está deliberadamente inclinada
es cuando racionalmente debemos pararnos en los caminos, observar y no dejarnos llevar. Sobre este tema, no necesito dar ejemplos porque es vox populi la toma de posición de una gran cantidad de medios a favor de cambios del Código Civil. Digamos que están en su derecho, pero dejar de informar sobre la otra posición es discriminatorio y antidemocrático. En nuestra propia cara nos dijeron en el Congreso, ustedes no nos interesan, ellos son la noticia, cuando les pedíamos igualdad de oportunidades. Funcionarios llegaron a decirnos como a la hora de votar pesa la presión de la prensa, y todos lo sabemos. Aquí tengo para dar unos humildes ejemplos. La cantidad de gente que dio en los diarios en Mendoza, de 2.000 a 4.000. Y aquí tengo el acta de la policía que habla de 14.500 presentes. De nuestro primer acto, un periódico escribió, el 20 de abril en el Congreso, 800 personas. Y el conductor Gerardo Rosín le dijo a María Rachid, yo estoy con vos en esto del matrimonio gay, pero no digas 800 porque cualquiera al ver la foto y la filmación se da cuenta que eran miles. De 800 a miles, de 2.000 a 14.500 dato oficial. Ya lo sabemos y lo seguimos soportando, estoicamente. Pero legislar, ustedes, con una influencia de la prensa, sí, realmente es para comprender a los senadores de nuestra nación. Otro caso emblemático ocurrió ayer con La Nación. Ahí debo decir que lo que salió es lo que confunde. Y no porque a mi colega Rubén Salomone, que está aquí, le hayan cambiado el nombre, sino porque decir que FECEP, la federación que él preside, es la tercera fuerza evangélica, ¿de dónde sacaron errática información? Y que Falle es una de las más grandes, realmente están desconociendo a todas las federaciones que son más grandes que Falle. Se nota que la nota quería exaltar al más chico, porque giraba en torno a la postura de la Falle, aunque el título era Evangélicos y Matrimonio Gay. Y tal vez podemos agregar hoy lo del Clarín de esta mañana, tapa el acto de ayer. Nosotros hicimos 2 actos, mucho más multitudinarios, estuvo adentro una fotito, muchas gracias, y con todo un escrito que nos hacía a nuestras cosas. Pero esto ya lo sabemos. Creemos que es racional mirar al mundo en el que estamos insertados y preguntarnos por qué razón países que nos llevan mucho más del doble de vida sobre la faz de la Tierra en diferentes culturas y continentes, mantienen el vínculo matrimonial como base fundamental de la sociedad, y otros más inquietos se han plantado el estudio de la planificación y después de mucho andar decidieron permanecer así como están. Estamos hablando de 8 naciones que cambiaron frente a 198 que no, muchas habiéndolo estudiado. Estamos analizando que en cada uno de esos países, aprobado el casamiento, los homosexuales no se han casado más que excepcionalmente. Es que esto obedece a otra realidad. Es la minoría de la minoría homosexual la que habla de casamiento. Escuchamos tantos testimonios de homosexuales que no piensan en casarse por sostener los principios que hacen el matrimonio. Pero hay otro aspecto que hace la racionalidad para las leyes y es, sin ser adivinos, tener idea del panorama para la sociedad a que nos llevará la aprobación de la ley como el que está en cuestión. Y esto no es ser apocalíptico ni amenazar con temores, es ser realista. A saber, cambiará el orden social. Los chicos heterosexuales en su mayoría tendrán que aprender que ahora se vive con 2 mamás o 2 papás. Aluden las voces a las que me referí, que hoy también los chicos deben vivir sin uno de ellos o sin los 2, reemplazados por los abuelos o los tutores. Insisto, no se puede legislar por excepción. Si el proyecto se convierte en ley, los 2 papás o las 2 mamás no serán una excepción, serán la ley. ¿Cómo se enseñará en las escuelas? ¿Qué pasará cuando un chico lleve el cuadro de su familia heterosexual? ¿Acaso no será discriminador? ¿Cómo funcionará la mente de un chico que vive en su casa de una manera, pero sus compañeros, su maestra, etcétera, le enseñan de otro? Esto le ocurrirá de acuerdo al tiempo a sus hijos y seguro a sus nietos. ¿Estamos preparados para otro orden social a contramano del mundo? Pero lo que últimamente ha llamado más la atención a muchos de ustedes es, de acuerdo al artículo 36 del nuevo proyecto, la negación al niño de su derecho a tener un padre. Y digo últimamente porque son tantos los corrillos, las fundamentaciones, los sentimentalismos, que van dejando de lado los temas básicos. Pero es de esperar que semejante cambio no se consolida con redefinir la palabra matrimonio a la Argentina, sino como el matrimonio es la base de la familia y sociedad, todo lo que la constituye también debe ser modificado. Y es así que ese artículo 36 dice, en el caso de 2 mujeres, las